9 de la noche con 24 minutos tiempo del centro de México de este domingo 21 de junio de 2026, Día del Padre en México. Me da mucho gusto que me acompañen otra vez. La semana pasada pues no pude estar con ustedes, no pude hacer el video, pero yo aquí estoy otra vez, aunque es un día especial para muchos y seguramente no me van a ver ahora, me van a ver mañana o en el transcurso de la semana, pero bueno, muchas felicidades a todos los que son papás, muchas felicidades a los papás de los que me ven a través de este medio, que bueno, ya se va a terminar el día, pero pues espero que hayan pasado un día muy feliz y muy contentos en compañía de sus seres queridos, a los que son papás con sus hijos, sus nietos, si los tienen, y a los que son hijos, pues con sus papás. Es un día muy importante para muchos en México, los que tienen papá. Yo no tuve papá, así que pues nunca tuve oportunidad de festejar. Tuve un abuelo nada más, que no era mi abuelo, pero como si lo hubiera sido. Y bueno, pues a él tuve oportunidad de alguna vez festejarle de una manera muy sencilla, porque pues él falleció cuando yo tenía 19 años y bueno, ya un poco enfermo, entonces pues no hubo esa oportunidad de poder festejarle. Además, él tenía sus propios hijos y sus propios nietos y ellos le festejaban a su manera. Bueno, pues la vez pasada que platicamos, o bueno, que nos vimos, yo les comentaba que iba a platicar o hablar acerca de una situación que está en boca de todos en los últimos años, en los años recientes, que tiene que ver con eh, el transporte público, las motocicletas, los vehículos automotores, o sea, los coches particulares, las bicicletas y los patines eléctricos o scooters, como les llaman comúnmente. Y esto yo lo voy a... Es un tema que he querido tocar desde hace muchísimo tiempo porque hay una situación que se vive a diario y que tiene su origen básicamente en la deficiencia del transporte público. Fíjense ustedes que en, el, en los gobiernos anteriores, en la Ciudad de México particularmente, yo no sé si esta situación se viva en Guadalajara o en Monterrey o en otras ciudades de la República, pero lo que sí sé es que en la Ciudad de México es una situación que ha ido en aumento desde hace algunas décadas, cuando el gobierno de la Ciudad de México, en aquel entonces el jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador, decidió que se construyera un sistema de transporte y la idea la trajeron de Colombia, aunque ya existía en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, la del Metrobús, un sistema de transporte que lleva un carril confinado en ambos sentidos por las avenidas principales y que bueno, eso hizo que se redujeran algunos carriles. Muchas personas que que tienen coche se indignaron porque la primera ruta fue en Insurgentes. Yo no me voy a detener mucho en platicarles esto porque ustedes lo saben, pero fue en Insurgentes y mucha gente decía, es que nos van a reducir un carril. Sí, pero los microbuses que circulaban por Avenida de los Insurgentes, que para los que no sepan, es la avenida más importante de la Ciudad de México porque cruza la ciudad de norte a sur, en su totalidad. Entonces, bueno, pues ¿qué pasaba? Que los microbuses circulaban, bueno, además de que ya no estaba permitido estacionarse en los laterales, circulaban en teoría por la derecha, pegados a la banqueta, pero algunos rebasaban y hacían parada en doble fila, los taxis, los autobuses, ya no existía Ruta 100, pero existía RTP, los inicios de RTP con unos autobuses de color rojito, algunos, otros eran como amarillitos con naranja. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que en el momento en el que se instaura este sistema de Metrobús, en las avenidas donde circula el Metrobús desaparece todo lo que tiene que ver con transporte público, es decir,
microbuses, peceras que podían ser combis, autobuses de pasajeros, aunque fueran de la RTP, porque había unos que eran concesionados. Ejemplo de esto pues fue en el eje 1 poniente, que también va de norte a sur. En el Paseo de la Reforma, que también desaparecieron, esa no va de norte a sur, pero también es una avenida muy importante. En el eje 3 Oriente, que también va de norte a sur en ambos sentidos. En el eje 5 Norte, que es Avenida Montevideo, que va de oriente a poniente. En el eje 4 Sur, que también bueno, va de poniente a oriente, sentido contrario al eje de Montevideo. Y bueno, pues desaparecieron todos los sistemas de transporte que había. Incluso en el eje 4 existía un sistema de trolebuses que iban desde Tacubaya hasta el Iste de Zaragoza, lo que ahora conocemos como Tepalcates, que es la estación del metro que le da el nombre a esa zona. Entonces, bueno, pues desaparece y como va por el medio de las avenidas, como iban los tranvías anteriormente, para los que no nacieron en épocas pasadas, en la Ciudad de México existieron tranvías como existen en algunas partes del mundo, un poco diferentes a los que hay ahora, que circulaban por el medio de las avenidas y entonces en ese momento se impide que los vehículos puedan dar vuelta a la izquierda en esas avenidas. En el Estado de México sucede algo similar. La diferencia es que para poder dar vuelta a la izquierda se hace pegado a la derecha y sí existen otros sistemas de transporte en las avenidas donde circula el Mexibus. Ahí no se llama Metrobús, se llama Mexibus. Bueno, ¿qué sucede? Que la idea del gobierno de la Ciudad de México al instaurar este sistema de transporte que además es con autobuses articulados, algunos biarticulados, es decir, que tienen, bueno, vamos, es el camioncito con su cabina más otro pedazo, pero hay otros que son como tres partes, con un resorte intermedio, no sé cómo se denomine, que en algún momento se denominaron gusanitos, que hubo ya en Reforma de la Ruta 100. Y entonces, ¿qué sucede? Que eh, se crean estos autobuses articulados y biarticulados eh, que permiten transportar una gran cantidad de personas. Y la idea era, en ese momento, eh, desmotivar la utilización de los coches, que la gente dejara su automóvil y una de dos, o lo compartiera, que no, porque por lo regular va una sola persona en su carro, que lo compartiera con vecinos, con amigos, con conocidos, las señoras que llevan a los hijos a la escuela, pues que lo compartieran y que la gente que recorría grandes distancias en lugar de utilizar su automóvil, utilizaran el metrobús o el metro. El transporte público en general, el concesionado y el no concesionado, el que pertenece al gobierno. Bueno, aquí la cuestión es que el Metrobús resultó ser una buena opción si lo vemos desde el punto de vista de que como va en su carril confinado, aunque haya demasiado tránsito en las avenidas, circula libremente, no hay nada que le obstruya el paso y eso genera que sea más rápido. De hecho, la forma como se denomina al sistema de Metrobús o Mexibús o Transmilenio, como le llaman en Colombia, es, se llama BTR, Bus de Tránsito Rápido, o bueno, esto es en inglés, pero en español es Autobuses de Tránsito Rápido, ATR. Entonces, eh, eso ayuda mucho al vehículo a circular rápido. Obviamente hubo la necesidad de modificar el reglamento de tránsito para que el carril, al ser confinado, no fuese invadido por vehículos, por coches, por motocicletas, por camiones de carga u otros camiones de pasajeros que no pertenecieran a la ruta del Metrobús. Se generó un sistema de multas de llevar al corralón a quien invadiera los carriles confinados.
Solamente pueden circular por el carril confinado vehículos como las ambulancias, los camiones de bomberos, que son servicios de emergencia, y algunas patrullas. Eh, para los vehículos particulares, para los automóviles, existe un sistema de multas y además ah, existe también un sistema de fotomultas, de tal suerte que si un coche invade el carril pero el agente de tránsito no lo ve, hay cámaras que toman la fotografía, la imagen, y entonces, bueno, pues le llega la multa a la persona porque toman obviamente la imagen del coche con las placas correspondientes. Esas están situadas en diferentes puntos de la Ciudad de México, a veces uno ni las ve, ni siquiera sabe. Y bueno, se dan cuenta de que les llegó la multa, se dan cuenta de que cometieron una infracción cuando les llega la multa, y además tengo entendido, porque yo no tengo coche ni manejo, que las licencias de manejo funcionan con un sistema de puntaje. Cada vez que se comete una infracción se disminuyen puntos. Y existen sanciones con respecto a las licencias de manejo para poder otorgarlas o no en función de esos puntos perdidos cuando se comete una infracción. Bueno, el chiste es que en el Estado de México esto no funciona, ¿eh? En el Estado de México los coches, si cualquiera invade un carril del Mexibus, de confinado, y no lo multan, no pasa nada. Hubo un sistema de fotomultas casi al principio, en 2010, 11, pero los gobiernos del Estado de México que ha habido los han quitado, y de repente existe por ahí unas patrullas femeniles, policía femenil, que están como en las caricaturas o en las películas, ¿no? Escondiditas para que cuando el coche invade el carril, incluso hasta en algunos puntos les han puesto una pequeña bardita, así, chiquita, para que los coches no puedan meterse ni salirse del carril y no lo invadan. Pero, ¿qué sucede? Que sí lo hacen, y entonces, pues cuando los llegan a cachar, por decirlo de alguna manera, la policía, las de tránsito, es cuando los multan, pero eso no sucede. Y sobre todo el fin de semana, sábados y domingos, pues no están estas patrullas de policía de tránsito femenil, que además tienen una franjita naranja, y bueno, pues hacen de las suyas. Eh, aquí la cuestión es que el sistema del Metrobús fue tomado en función de el sistema que existe en Colombia. En Colombia, en Bogotá, básicamente, hay un sistema de BTRs que es muy amplio, muy extenso. No sé qué tan funcional sea. Existe desde hace muchos años y tiene una infraestructura muy grande. Hasta donde tengo entendido, apenas en los años recientes se empezó la construcción de un sistema de transporte colectivo metro. No tenían metro en Bogotá, el metro existe en Medellín, pero en Bogotá no. En Medellín no hay metrobús, bueno, o BTR, lo que existe es que pusieron un tranvía que conecta la zona centro con una zona eh, fuera de la ciudad, un poquito alejada de la ciudad. Hubo una controversia hasta donde yo tengo entendido en Colombia. Yo sé, si hay gente que me ve de Colombia, pues en sus comentarios díganme si estoy cierto o no, porque tampoco quiero decir mentiras. Yo simple y sencillamente estoy hablando de lo que yo me he enterado a través de las notas que he leído en periódicos, en internet. Yo no me fío en internet de todo lo que dicen, porque algunas cosas son ciertas y otras no, y además con la inteligencia artificial las cosas han cambiado mucho. Pero bueno, había una controversia porque la gente decía que así como hicieron el tranvía en, en- en- en Medellín, se hiciera también en Bogotá, pero y a mí me sorprendió muchas veces el hecho de que Bogotá no tuviese, siendo la capital del país, no tuviese un sistema de metro, y sí el BTR. Pero bueno, retomando y volviendo a nuestro país. En México, bueno, además en Colombia tienen avenidas muy amplias, algunas. En México existe el sistema del Metrobús, pero el problema es que
Las avenidas no son demasiado amplias como para un sistema confinado, sobre todo algunos ejes viales. Algunos ejes viales que eran en un solo sentido, para poder meter el sistema del Metrobús en el centro de la avenida, tuvieron que hacerlos otra vez de doble sentido. Eh, no es el caso del eje 4 Sur, ese sí es de un solo sentido y es un poco complicado porque a veces la gente está esperando el Metrobús de este lado y los coches de este lado y vienen de acá. Los coches, el Metrobús de acá y los coches de acá. Entonces ha habido muchos accidentes, no nada más con los peatones, también con los vehículos, con los automóviles que se meten en un sentido que no les corresponde porque pues no están acostumbrados, no estamos acostumbrados a una forma de esa manera. En el eje 4 todo el mundo ya lo sabe, pero de repente pasan accidentes. Los demás ejes no, el eje 1 de Guerrero y el eje de Montevideo, 5 Norte, pues esos tienen y se fueron de doble sentido. ¿Qué pasa? En que esta idea de desmotivar el uso del automóvil a través de la utilización del sistema de transporte público, el metro y el metrobús, no ha sido, no ha obtenido los resultados que los gobiernos esperaban. Después de López Obrador siguió Marcelo Ebrard y luego siguió Miguel Ángel Mancera y después la actual presidente de México y ahorita pues está Clara Brugada. ¿Y qué sucede? Que el sistema del metro con el paso del tiempo se ha convertido, se ha hecho demasiado insuficiente, tiene muchas fallas, no se le da el mantenimiento correspondiente, sufre de retrasos y con la lluvia no les quiero contar. De repente hace mucho calor, los ventiladores no funcionan, las puertas no funcionan, de repente se abren, de repente no. Desalojan a los trenes en algunas estaciones, se quedan parados a mitad de los túneles y entonces la gente opta por el transporte de superficie, que en este caso viene siendo el Metrobús. Y el Metrobús tiene la particularidad de que sí tiene muchas rutas, porque por ejemplo la línea de Insurgentes está dividida en varias rutas, un ramal, como le llaman ahora, que que se conecta con la zona oriente a través del eje 4 Sur precisamente, y que, pero, pero resulta insuficiente, sobre todo en horas pico, y tienen un problema muy serio porque, por ejemplo, si existe una manifestación en el Paseo de la Reforma, que eso es muy común últimamente, pues ya no hay paso. Entonces, la ruta se parte en dos, habiendo un servicio temporal hasta de Indios Verdes hasta Plaza de la República o por ahí, y de la glorieta del Metro Insurgente hasta el sur. Y en Reforma no les quiero contar, ahí sí se suspende totalmente el servicio, porque pues es la zona conflictuada. La zona del centro también, si sucede que la manifestación avanza hacia el centro histórico, pues entonces las rutas que hay en el centro, porque en el centro hay unas rutas de Metrobús de diferente forma, diferente tipo de autobuses, algunos eléctricos y otros a diésel, o creo que usan diésel, no sé. Es que la verdad no sé, pero sé que usan un combustible que no es gasolina, que contamina menos. El chiste es que pues no hay forma de poder circular. También ahí hay confinados, pero eh, ¿qué pasa? Que pues la manifestación avanza y entonces se corta la circulación continua en la ruta del eje 3, del eje 1 poniente, que es la línea 3, y la del centro, pues algunos funcionan y otros no, sobre todo en la zona de la Secretaría de Gobernación, que ahí tienen que pasar por un ladito la ruta 4 Sur. Bueno, el chiste es que eh, eso desmotiva literalmente a la gente. Y yo siempre lo he dicho, la mayor parte de personas no va a dejar la comodidad de su coche para poderse subir a un metrobús donde van a ir acalorados o al metro donde van a ir acalorados, apretados, donde si van en el metro los van a desalojar o se va a tardar demasiado y luego ni explican por qué.
No van a irse en un metrobús donde hay una manifestación, se les va a interferir y se van a tener que bajar y caminar, porque ni siquiera tomar un taxi porque las avenidas están cerradas. Entonces, obviamente, con el coche, pues si saben que ahora con esas aplicaciones como el Waze y otras que indican por dónde sí se puede circular, por dónde hay menos tráfico y por dónde no hay manifestaciones y por dónde se hace menos tiempo, pues entonces el coche es más conveniente que tomar el transporte público. Y bueno, de repente hay doble no circula por la contaminación y entonces ¿qué sucede? Que de repente la gente decidió adquirir, aparte del coche que no circula, otro más. Pero sucede otra de las cosas. Alguien tuvo la idea de que para contrarrestar los problemas de contaminación y también otra vez desmotivar el uso del automóvil, la gente utilizará bicicletas. Existe el ecobici, el sistema de ecobici que mucha gente utiliza en algunas colonias, en algunas zonas, pero que utilizan de manera para distancias cortas, porque no hay estacionamientos de ecobici en toda la Ciudad de México. Existe solamente en el centro histórico, en colonias como la Roma, la Condesa, la del Valle, eh, la colonia Juárez, la colonia Cuauhtémoc, todas esas zonas céntricas. Si yo quiero tomar una ecobici para poderme ir al Instituto Politécnico, pues ahí no hay donde estacionarla. Bueno, ni modo que la ande yo cargando por todos lados. En el metro se dio la facilidad para que la gente con su bicicleta pudiera acceder los fines de semana en los últimos vagones, pero los últimos vagones siempre van llenos, porque también ese fue otro detalle. No sé quién tuvo la grandiosa idea de pensar que los trenes tienen que ir súper llenos. Entonces, de repente, aunque sea fin de semana, sábado o domingo, las 7 de la mañana, a las 12 del día o las 8 de la noche, los trenes circulan como si fuese un día entre semana llenísimos. Sí, yo sé que somos más en la Ciudad de México y el área conurbada, pero pues es que antes circulaban con mayor frecuencia. Sé también que los trenes no todos están ya habilitados, hay muchos que ya no funcionan, que ya son chatarra, que ya los han sacado, han comprado trenes nuevos, pero estos se los han puesto más que nada en la línea uno, que también tienen de repente sus fallas a pesar de que la han remodelado, también están funcionando en la línea 2. En el gobierno de López Obrador tengo entendido que se compraron varios trenes que son los que circulan actualmente por esa línea. Entonces, la gente no va a dejar la comodidad de su coche por subirse al transporte público, pero sí por la bicicleta. Y como yo no puedo utilizar una ecobici para irme desde una distancia larga, por ejemplo, desde Lindavista hasta Bellas Artes, pues entonces, ¿qué hago? Compro mi bicicleta y circulo por las ciclovías que se pusieron. Y aquí venimos con una problemática muy seria, primero para los ciclistas. Fue para el gobierno de la Ciudad de México, los diferentes gobiernos, no es exclusivo de este, que quede claro. Para los gobiernos de la Ciudad de México que instauraron las ciclovías, fue muy cómodo pintar las rayitas, aún en los carriles de contraflujo, como el eje 7 sur, en donde va el trolebús además, en sentido contrario. Fue muy cómodo pintar las rayitas y poner unos balardos para dividir el carril de la ciclovía. Además, el carril de la ciclovía es más angosto que un carril vehicular. Pintar las rayitas, poner los balardos y luego poner las rayas verdes en donde están las salidas de estacionamientos, donde están las paradas de autobuses. Pero no arreglaron el piso. El pavimento está lleno de baches, igual que donde circulan los coches. Las alcantarillas, cuando llueve, se inundan porque la gente tira la basura. Y la gente tiene la culpa porque tira la basura y se va a las coladeras y no la tiran donde debe de ser. Y también no siempre desasolvan. Ahí parte tiene el ciudadano y parte el gobierno. No toda la culpa es del gobierno. Además de que también el sistema de drenaje pues es demasiado antiguo. Pero no arreglaron el pavimento para las bicicletas. Y entonces de repente pues una bicicleta va
en su carrilito, en su ciclovía, y de repente se encuentra con un bache, de repente se encuentra con que la calle no está plana, sino que está como curva a las orillas, hacia las banquetas, está a veces un poco curva por las alcantarillas o por las entradas de los coches. De repente se encuentran con que, sobre todo en esa época de lluvias, con que ya se inundó y ya no se puede pasar y hay que, una de dos, o subirse a la, a la banqueta o agarrar el carril vehicular. Todo esto estoy diciéndolo en favor de los ciclistas que tienen que utilizar esa vía, sobre todo por largas distancias y con sus bicicletas propias. Y pasa lo mismo que con los coches. Si se daña mi bicicleta, el gobierno no me la va a pagar. Aunque, en fin, no hay, desgraciadamente se hizo un reglamento de tránsito, o se han modificado el reglamento de tránsito en diversas ocasiones, regulando el uso de las motocicletas, pero no de las bicicletas ni de los scooters. Las vías, las ciclovías las han utilizado mucho también los scooters, los que andan en los patines eléctricos. Y bueno, aquí hay un detalle muy importante con los ciclistas. Independientemente de que las ciclovías no sean las más óptimas, punto número uno, en favor de los vehículos automotores. En Insurgentes, algunas partes, una parte muy larga hacia el sur, de Álvaro Obregón hacia el sur, eran 3 carriles vehiculares y el del Metrobús. Ahora son 2 carriles vehiculares, el Metrobús y la ciclovía. Eh, en algunas avenidas como Patriotismo, es la ciclovía, el carril de los autobuses, que no es confinado, y como 4 carriles para los coches. Pero, ¿qué es lo que sucede? En algunas partes distinguieron, bueno, separaron, no con rayitas, sino en algunos ejes y en patriotismo y revolución, con una bardita como con plantas cuando van a llegar a la esquina o a lo largo del trayecto, para que la ciclovía sea autónoma. En teoría es autónoma, eh, y que no sea invadida por los coches o por los autobuses de pasajeros que se tenían que acercar a la orilla de la banqueta para que subieran los pasajeros. Bueno, pues ¿qué pasa? Suceden varios fenómenos. Uno, a favor de los ciclistas. Estas ciclovías son invadidas por los motociclistas y por algunos vehículos que se estacionan. Son invadidas por la gente que se baja de la banqueta para caminar por la ciclovía, sobre todo en lugares donde hay mucha gente cerca de la salida del metro. Llámese Metro Polanco, llámese Metro Sevilla, no sé, otros metros que se les pueda ocurrir donde haya cerca una ciclovía. ¿Cómo se llama? El metro Chilpancingo, ahí en Insurgentes, precisamente. Entonces, eso ya no favorece a la circulación de los ciclistas. Y no hay nadie que regule. Los agentes de tránsito a veces ven que se meten las motocicletas y no pasa nada. Punto negativo para los ciclistas. Circulan por la ciclovía demasiado rápido, acarrerados, no les importa. Si ven que va a pasar un coche, ellos se siguen, no se detienen, no todos, porque yo tengo conocidos y amigos y demás que circulan por las ciclovías este, regularmente y son educados y respetuosos. Se meten en sentido contrario, se pasan los semáforos, algunos, no todos. Se pasan los semáforos, o sea, ven que no viene un coche en la calle transversal, pero su semáforo está en alto, y aunque esté pasando la gente, se cruzan. Y todavía te tocan el timbrecito, ¿no? De que te estás haciendo mal porque te estás cruzando. A ver, el semáforo también es para ellos. Los scooters tampoco son unos angelitos, hacen lo mismo. El, eh, Se meten en sentido contrario. Si ven que el coche va a dar vuelta, eso de si ven que van a dar vuelta es muy teórico y ahorita les digo por qué.
en lugar de detenerse en las esquinas, no, se siguen, como que el coche tiene la obligación de detenerse y no necesariamente es así. A veces hay lugares donde hay puntos ciegos. Eh, en el caso de los coches, ¿por qué les digo que es relativo? Porque algo que sucede desde hace muchísimos años, y eso yo me he podido dar cuenta, es que muchos conductores de coches no prenden la direccional cuando van a dar vuelta, ni para la izquierda ni para la derecha. Bueno, derecha, izquierda. O sea, ellos así como que piensan que el peatón, el coche que viene de junto, bueno, que viene atrás, el ciclista, el motociclista o quien sea, está divino. Entonces ellos así como que van por el carril y de repente ¡zas! Se dan la vuelta a la derecha. A ver, espérame, para eso son las direccionales. Y también otra de las cosas, ¿no? El típico que va en el carril izquierdo pero se va a dar vuelta a la derecha. Entonces, pues, ¿qué pasa? Es tierra de nadie. Los motociclistas también no cantan mal la ranchera. Los motociclistas se meten por el medio de los carriles. Punto negativo para los peatones. Yo soy peatón. En México tenemos la mala costumbre de cruzarnos en las avenidas y en las calles, donde no necesariamente en la esquina, sino a media cuadra. Y si están los coches, porque llevamos mucha prisa, ese es el pretexto. Si están los coches detenidos porque está el semáforo en alto, nos cruzamos a la mitad de la acera y no nos fijamos. Y si vamos con los audífonos, menos. Y de repente nos sale una moto. A mí, una persona que yo conozco, desafortunadamente en Vía Morelos, fue atropellada por una moto, pero porque se atravesó a mitad de la avenida. Y la moto la atropelló, pero tampoco deben de circular. O sea, sí fue su culpa por cruzarse donde no era, pero también el motociclista, pues no tiene por qué circular por en medio de los carriles. Fíjense ustedes, en países como España, para poder manejar una motocicleta, para que te den la licencia para una motocicleta, se requiere tener por lo menos 3 años de haber manejado un coche. Y en España tienes que circular por el mismo carril que circula el coche. O sea, no importa que haya un espacio así grandote de este lado y otro y vayas en medio del carril, es así, porque si no los multan. Pero no estamos en España, estamos en México. Y en México hay algunos que sí son respetuosos y circulan por el medio del carril. Hay otros que no, que se van por el medio de los carriles, por la rayita blanca, y entonces pues ahí es donde se generan accidentes. Otra es que como llevan tanta prisa, pues van así como que metiéndose entre los carros, sobre todo en los ejes, que son avenidas amplias. Y otra de las cosas es que circulan a toda velocidad. El otro día en Indios Verdes, pues hay una bajada del puente que viene de la autopista, bueno, sí, de la autopista, hacia el paradero de Indios Verdes, y yo estaba esperando el Metrobús. Y de repente se frena un muchacho con su cochecito, porque los de adelante se frenan también, pero yo no sé por qué se hace tanto tráfico ahí. Y de repente el motociclista ¡pah! Se pega, porque viene a toda velocidad. Y se pega y se cae. Afortunadamente no le pasó nada. Otro motociclista que venía atrás y otro chofer de coche se bajaron a ayudarle para levantarlo. Y el motociclista se subió a su moto y continuaron con el camino. Pero eso habla de que la gente no tiene precaución. Los motociclistas por normatividad tienen que utilizar un casco, rodilleras, coderas y creo que hasta un traje especial. Los ciclistas no. Lamentablemente, punto negativo para los ciclistas. Hay muchos ciclistas que no usan casco. Hay muchos ciclistas que no usan rodilleras ni tampoco coderas. Hay muchos ciclistas que van con sus audífonos. Hay muchos ciclistas que no se fijan a sus lados. Y que también, así como sale la gente a cruzarse a mitad de la avenida y puede ser arrollada por una moto, también puede ser arrollada por una bicicleta. Los que se meten en sentido contrario. Fíjense que hace algunos meses, perdón, de repente me llegó una picazón.
Hace algunos meses, allá por donde trabajamos, fui a la farmacia y de repente una bicicleta se metió en sentido contrario. Y yo le dije, vas en sentido contrario. Y el tipo me gritó una peladez ahí que no puedo repetir porque ahí sí me cierran el canal de YouTube. Y yo me quedé pensando, pues no, no me vale eso. Porque si tú me atropellas, yo te demando. Y es que el problema es que, como lo dije antes, hay una regulación para la circulación de las motos que nadie respeta. Pero no hay una regulación para las bicicletas. La bicicleta lo único que puede tener es una plaquita. Pero si la bicicleta se mete en sentido contrario, la camarita no le va a hacer una multa. Porque además no se necesita licencia para utilizar una bicicleta y tampoco un scooter. Los scooters tampoco utilizan casco, tampoco utilizan rodilleras, tampoco utilizan coderas. Y se dan unos golpes que no les quiero contar. Eh, Aquí la cuestión es que todo el mundo le echa la culpa a todo el mundo. Los de las motos, las bicis y los scooters a los coches, que son los que se sienten los dueños de la calle, que no le dan libertad a los motociclistas de circular, que no respetan las señales de tránsito, etcétera. Los motociclistas no respetan las ciclovías y entonces los ciclistas se quejan. Es que los motociclistas se meten donde no deben. Es que los peatones tampoco, también no respetan. Es que los automovilistas invaden el carril estacionándose por unos minutos. Y bueno, yo como peatón también me quejo porque invaden, bueno, porque se pasan los semáforos y los quieren atropellar a uno. Y todos, yo he visto scooters, he visto ciclistas y he visto motociclistas que se meten en el carril confinado del Metrobús. Y eso también está prohibido. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que algunos medios de comunicación que son bien sensacionalistas, de repente dicen, ah, Metrobús asesino, porque el Metrobús atropelló a un ciclista que se metió, o a un motociclista que se metió. No, es que ellos van en su carril y saben que mucha gente no sabe porque pues son jóvenes, yo tampoco lo viví, pero sí me lo platicaron mis abuelos. Cuando, eh, cuando existían los tranvías en la Ciudad de México, el tranvía el tranvía para aquellos que no saben, es como el tren ligero de Tlalpan, nada más que era alargadito sobre la Avenida Insurgentes, sobre Avenida Revolución, sobre Calzada de Guadalupe, sobre varias avenidas. Iba por el medio y tomaba la corriente de una catenaria, pero ellos tenían su vía libre. Si un coche se les cruzaba, se lo llevaban, sobre todo en la época en que en los 40, 50, que no estaban tan generalizados los semáforos. Avenida Revolución tuvo semáforos cuando se convirtió en parte del circuito interior, pero antes no. Entonces se llevaban los tranvías a los vehículos que se encontraban a su paso. Ustedes saben, si saben que Frida Kahlo tuvo un accidente en un camión cuando iba a Coyoacán porque un tranvía este, el camión se le cruzó al tranvía ahí frente a la farmacia París en el centro. Entonces, pues así pasa con el Metrobús. El Metrobús tiene su vía libre y si se le atraviesa un coche, se lo lleva. Y ponte a Sansón con las patadas contra el gobierno. ¿Quién creen que va a tener la razón? Pues el Metrobús, obvio. Entonces, aquí la cuestión es que, por ejemplo, en la zona de Indios Verdes sucede un fenómeno muy particular tanto en la mañana como en la tarde, cuando llega la gente del Estado de México y cuando viene la gente para el Estado de México. Como las multas nada más, a las fotomultas nada más aplican a los coches de la Ciudad de México y no a los del Estado de México, entonces es muy fácil para el coche que viene en el carril de confinamiento del Mexibus que llega hasta la raza, seguirse por el del Metrobús. Pues aquí vivo en el Estado de México y el reglamento de tránsito y las fotomultas a mí no me aplican porque esas son para la Ciudad de México. Y entonces me meto y me voy hasta la raza o más allá, donde ya no es vía rápida, en el carril del Metrobús. Y de regreso es igual.
De regreso se meten desde la raza, que es ya vía rápida hasta la salida para Pachuca. Y bueno, pues como vienen al Estado de México, el reglamento de tránsito para ellos no aplica ni tampoco las fotomultas. Entonces, pues hace lo que quieren. Por eso yo les digo que es tierra de nadie. Tierra de nadie donde los ciclistas se pasan los semáforos, los motociclistas también. Tanto ciclistas como motociclistas se meten en sentido contrario, donde los coches se estacionan donde quieren, donde bueno, es una selva de asfalto. Y esto yo lo quería comentar porque todo mundo se echa la culpa, lo que yo les decía ahorita. Los vehículos a las motos a los vehículos, los ciclistas a las motos, los ciclistas a los coches, el peatón a todo el mundo, el metrobús a los que invaden su carril. ¿Y saben qué? Al final todos somos culpables porque nadie, absolutamente nadie, respetamos los reglamentos. Los que conducen no respetan los reglamentos de tránsito. Los que los tienen que respetar. Y los otros, que no están sujetos al reglamento de tránsito, pero que por civilidad deberían de hacer lo propio, no lo hacen. Y nosotros los peatones nos cruzamos donde no es. Mejor los perros se suben por el puente peatonal que las personas. Entonces, o nos cruzamos a mitad de la calle. Entonces ahí también nosotros como peatones somos culpables. Por lo tanto, todo el mundo se queja de todo el mundo, pero todo el mundo comete faltas y comete cosas, hace cosas que no deberían de hacer y nos quejamos. Eso es lo peor, que yo veo al motociclista que se mete en el carril de la ciclovía o se mete en el carril del metrobús, pero yo como peatón, ¿dónde estoy cruzando la calle? ¿Me estoy cruzando en las líneas de marimba, como se le llama, o me estoy cruzando en la mitad? Estoy bajándome de la banqueta a circular, porque hay mucha gente que va para el mismo lugar que yo a circular y llevo mucha prisa a circular por la ciclovía, o qué hago. Ese tipo de situaciones son las que muchas veces no vemos. Nos gusta mucho echarle la culpa a la gente. Decir, ay, es que me hizo, es que el motociclista, es que no sé qué. ¿Y saben qué es lo peor? Que lejos de reconocer nuestro error, todavía le gritamos al motociclista, le gritamos al automovilista, el ciclista nos grita a nosotros los peatones, el metrobús, le echamos la culpa al metrobús, le echamos la culpa al gobierno porque las calles no están bien pavimentadas, le echamos la culpa a los agentes de tránsito que brillan por su ausencia porque se cometen una serie de arbitrariedades todos los días. Y los agentes de tránsito, ahí donde yo trabajo está el viaducto Miguel Alemán, y hay un agente de tránsito que está, entre comillas, dosificando la entrada de la aguja de la lateral hacia la vía rápida, pero pues el agente de tránsito está una de dos, o platicando con una muchacha que tiene una tienda enfrente de donde la entrada, o tomándose su café. Y en Insurgentes, y en Reforma, y en el eje central, y en el circuito, sucede lo mismo. Los agentes de tránsito están como los policías del metro, viendo el celular, distraídos en todo, como dijera mi abuela, en todo menos en misa. Y por eso se cometen todas las arbitrariedades, y porque como, pues al fin que la gente ni me ve, me doy la vuelta donde no es, me meto en el carril que no es, y como dijera el ciclista que casi me atropella, les vale aquello que ya saben, pues ¿para qué se apuran? Y nos enorgullecemos muchas veces cuando decimos, es que es el país de no pasa nada, es que solo en México pasa esto, es que imagínate vivir en Dinamarca y perderte de estas cosas. No, lo que pasa es que nos hace falta civilidad y educación. Algunos porque de veras ya se nos olvidó, algunos porque decimos, porque también tenemos esa costumbre, ah, sí, ellos lo hacen porque yo no. Y otros porque definitivamente los valores civiles se han perdido terriblemente en nuestro país, no nada más en la Ciudad de México, en nuestro país. No respetamos a los demás. Eh, creemos que nosotros somos los únicos que tenemos derecho a que nos respeten, pero no respetamos a los demás.
no le damos el asiento en el lugar, en el camión, en el metro, a una persona adulta mayor, no se le da a una persona que trae un bebé. Entonces, porque no hay respeto, porque ya nada nos importa, porque nos vale lo que dijo ese tipo. Y que ya saben la palabra, pero empieza con B y termina con A, con V y termina con A. Entonces, pues mientras sigamos así, las avenidas de la Ciudad de México, pues van a seguir siendo un caos. ¿Y saben qué? Ahorita que estamos en épocas del mundial y que viene tanto turista, siempre vienen turistas a la Ciudad de México, siempre, en cualquier época del año. Pero en esta época más, precisamente por el mundial, aunque no todos los partidos se juegan en México. ¿Saben? Esa imagen que se le da al país, a los ciudadanos mexicanos, de que somos desordenados y que todo nos vale un cacahuate. Esa impresión es la que se está llevando la gente que viene a nuestro país, independientemente de la inseguridad y de una serie de situaciones que ahorita no quiero ahondar en eso, pero esta cuestión del desorden, de, de la falta de civilidad y de falta de respeto hacia los derechos de los demás, es una mala impresión que se están llevando los turistas que están viniendo a nuestro país a este evento internacional. Y bueno, este es mi comentario que yo les quería decir. Insisto, ni todos los motociclistas son desordenados, ni todos los ciclistas, ni todos los scooters, ni todos los conductores de coches, ni todos los peatones somos negligentes, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas rescatables. Eh, Respecto a las ciclovías, mucha gente se queja de la ciclovía de Tlalpan. Yo en particular pienso, mi caso, o mi opinión muy personal, alguien puede diferir conmigo y seguramente me lo van a hacer saber, es que la calzada de Tlalpan es una vía rápida. No es Insurgentes, no es Reforma, no es el eje central, es una vía rápida, con 4 carriles, con autobuses de transporte público y el metro. Se me hace totalmente absurdo e ilógico que en una vía rápida se construya una ciclovía en ambos sentidos, eh, porque hay partes donde la avenida tiene pasos a desnivel, donde no es bueno, hay una parte que es muy larga sin curvas, pero hay otra que sí, de repente se disminuye, de repente pasan muchas cosas en esa avenida. Entonces, digo, yo pienso que no era conveniente hacer una ciclovía en esa avenida. Eh, y luego, bueno, hay una parte donde creo que hay una obra, lo del jardín flotante, entonces peor todavía. Esta situación de la ciclovía de Tlalpan, mucha gente se ha quejado porque pasa precisamente lo que yo les decía. Por los pasos a desnivel que se construyeron cuando la avenida se hizo vía rápida en los 50 este, con el regente Uruchurtu. El hundimiento de la ciudad y todo eso hace que la avenida esté así. Entonces, a mí me parece que fue una mala decisión haber hecho esa ciclovía en Calzada de Tlalpan, pero bueno, pues yo no soy gobernante, ni tampoco manejo una bicicleta por esa zona, bueno, en ninguna zona de la Ciudad de México, pero si alguien utiliza la ciclovía de Tlalpan, eh, y quiere hacerme un comentario sobre qué piensan, qué opinan acerca de esa ciclovía, si ha convenido, si es accesible, si no tiene tantas broncas, si no las inundaciones, de repente se inunda. He visto algunos videitos por ahí. Háganmelo saber, coméntenme y díganme qué piensan de esa ciclovía en particular. Y también de otras, digo, es lo de menos. Yo estoy abierto a todos los comentarios que me hagan. Entonces, ese es mi comentario, básicamente porque yo me puedo dar cuenta de que yo como peatón que circulo
Primero hubo una temporada en Chapultepec, la otra en Polanco y ahora estamos en Escandón. Los motociclistas y los ciclistas se meten por donde quiera y no respetan la circulación de los peatones, básicamente. Y yo como peatón me quejo mucho porque están detenidos los coches, pero ellos se pasan y todavía te tocan el timbre y todavía te insultan. Y dices, y bueno, pues es que el semáforo, yo sí les grito, el semáforo también es para ti. Y yo sé que algunos no me oyen, los motociclistas porque tienen casco y los ciclistas porque no traen casco, pero traen audífonos. Y no me oyen, pero bueno, alguno que otro sí me escuchará, yo creo. Y yo sé que igual les va a importar muy poco lo que yo les diga, lo van a seguir haciendo. Pero yo no me quedo con las ganas de decirles que están cometiendo un acto una falta de civismo y una falta de respeto hacia los peatones. Y que así como ellos tienen su derecho a circular libremente por la ciudad, uno como peatón también. Y bueno, pues hasta aquí mi comentario del día de hoy. Me da mucho gusto que me hayan acompañado. Quiero saludar, como siempre, a quienes me ven en República Mexicana y en cualquier parte del mundo, donde sea. Los espero la próxima semana con otro programa de estos. Mm, eh, Voy a tratar el tema, va a ser conjunto, porque he estado viendo muchos videos últimamente en relación con eso. El tema del tren suburbano al AIFA, que ya me subí en él, y el tema del AIFA. Son dos temas que necesito comentar porque he visto muchos videos y he escuchado muchos comentarios. am, ninguno a favor. Desgraciadamente a veces nada más se ve lo malo y no lo bueno. Y yo les voy a comentar lo que yo he vivido tanto en el AIFA como en el tren suburbano de Buenavista al AIFA. Y les voy a dar mi punto de vista porque se me hace muy importante porque la gente que vive muy al sur de la Ciudad de México o en otras partes y que no se acerca para acá, en Tecámac, no Zumpango, porque todo el mundo dice que está en Zumpango, no, es Tecámac. Y también para la gente que vive fuera de la Ciudad de México o fuera de la República Mexicana, sepan las cosas como yo las vivo, porque yo como se los he dicho muchas veces, las opiniones que yo vierto en este espacio son desde el punto de vista como ciudadano, como usuario. Yo no puedo opinar nunca de algo que no conozco. Yo no podía opinar del AIFA hasta que lo conocí. Yo no puedo opinar, no podría opinar del tren suburbano al AIFA porque si yo no lo hubiese conocido, pero ya lo conocí. Entonces, y también el otro, el que va a Jutitlán lo conozco, entonces pues ya tendré oportunidad de platicar con ustedes acerca de este tema la próxima semana, sábado o domingo, el día que sea. Y bueno, pues los espero nuevamente dentro de una semana. Me despido de ustedes cuando son las 10 de la noche con 17 minutos tiempo del centro de México de este domingo 21 de junio de 2026. Gracias por acompañarme y nos vemos luego.